a partir del día de mañana. Ustedes mismos, si quieren repetir la clase o para los compañeros que no se pueden conectar. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Están súper calladitos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias, Catalina. Bueno, ¿qué les cuento? Pues en primer lugar, recordarles que ya estamos en la recta final de nuestro diplomado. Es por eso pues que ya les anunciamos la fecha máxima para subir las actividades. Esta temática, que es la número 13, no tiene actividad cargada en el aula, pero voy a calificar la participación, por eso estoy aquí armada de cuaderno, de lapicero. Es muy importante que tengamos en cuenta que en esta temática estamos conjugando los conocimientos que hemos adquirido a lo largo del diplomado. No desfallezcamos, ya casi lo logramos, ya casi terminamos. Esta semana es la última vez que nos vemos en clase, pues porque yo siempre ando por ahí pasando lista. Y tendremos pues ya más adelante la oportunidad de despedirnos y hacer algún tipo de retroalimentación que nos va a enriquecer a todos. Entonces, para el día de hoy, nosotros vamos a ver el tema de gestión y transferencia de conocimiento, temática que veremos entre hoy y mañana. Como les digo, las actividades que vamos a hacer son de participación, las vamos a realizar aquí en vivo y en directo, simplemente requerir la participación de ustedes para el desarrollo de nuestra temática. Yo sé que ustedes van a aportar muchísimo al conocimiento que se pretende entregar. Entonces voy a compartir la pantalla y para eso voy a dejar de compartir la cámara para que no tengamos problema de transmisión. Y yo comparto pantalla y voy a compartir también sonido porque vamos a tener 2 videos cortos que vamos a comentar el día de hoy. Esperemos pues que la clase sea muy dinámica y que utilicemos el debido tiempo. Incluso en algunas ocasiones podemos terminar antes si estamos muy juiciosos, si participamos como debe ser. Entonces ustedes por favor me confirman que no he podido ya. Voy a compartir sonido y comparto pantalla. Por favor me confirman. Recuerden que yo no los estoy viendo. Ustedes me confirmarán a mí. ¿Ya están viendo mi pantalla? Hola. ¿Están viendo mi pantalla? No estoy segura ni siquiera si me están escuchando. A ver. Hola, sí, se está viendo la pantalla. Te agradezco muchísimo, no me dejes solita en clase. Bueno, entonces, como les venía contando, vamos a revisar el tema de gestión y transferencia de conocimiento, que es lo que ustedes hacen con sus productores. En primer lugar, pues me permito recordar cómo es el reto tan grande que tiene la agricultura. Pues en un primer lugar, producir más alimentos para una población que se encuentra cada vez en más crecimiento. En segundo lugar, recordemos que debemos propender por reducir los costos de producción y no menos importante, creo que el más importante de todos es propender por el desarrollo sostenible. Antes, ante este panorama es necesario que los productores agrícolas hagan más eficientes sus procesos productivos. ¿Y esto cómo se podría lograr? Con procesos de innovación tecnológica, ¿sí? Aplicando y tomando en cuenta estos 3 factores que les presento acá en esta diapositiva. En primer lugar, aplicando nuevas tecnologías prácticas y conocimiento a la producción agrícola y gestión de su finca. En segundo lugar,
incrementando y acelerando la adopción de tecnologías y prácticas. Y en tercer lugar, disminuyendo la migración hacia las ciudades o hacia otros sectores de la economía. Para profundizar un poquitico en este tercer punto, pues debo decirles que eso no está en nuestras manos. El tema de migración históricamente se ha tratado como un problema de violencia que ha logrado expulsar a muchos de nuestros productores, empezando por la juventud. Hoy en día, como ustedes bien saben, y ustedes se lo encuentran a diario en su quehacer profesional, hay una frase muy conocida que nosotros todos sabemos que es el campo está envejecido. Eso quiere decir que ya no tenemos jóvenes en el sector rural, pero ellos no han migrado solamente por temas de violencia. Hay otros temas muy marcados, por ejemplo, el tema de falta de oportunidades. Cuando los estudiantes, los jóvenes, no ven un futuro muy certero en el sector, entonces pues ellos buscan por migrar y en muchas ocasiones son impulsados por los mayores que les dicen, no, mijo, acá no tiene un futuro. Entonces ellos mismos los impulsan a salir. Ese es uno de los factores. Tenemos otro factor muy nuevo, pero pues que cada vez se va a acrecentar más y lo tratamos cuando miramos el tema de cambio climático y es el tema de las migraciones marcadas por problemáticas ambientales, gestiones de riesgo que no son eficientes y hay municipios que no toman previsión y en algunos casos son alcanzados por factores climáticos muy fuertes que logran expulsar a los productores del sector agrícola. También tenemos otro problema muy marcado que es el tema de la educación rural, una educación no pertinente que lo que logra es que la mayoría de los chicos no terminen su ciclo educativo. Pues porque obviamente si la educación no es pertinente y no trata temas que sean del interés de ellos y en los cuales ellos puedan visualizar un futuro para ellos, entonces deciden retirarse de lo que es el sistema educativo. Eso también pues los lleva a buscar otras oportunidades en otros campos. Bueno, sigamos. Como siempre, a mí me gusta iniciar con el tema de definición de algunos términos. Espérate, miramos si aquí ya se están sumando más compañeros. Bienvenidos. Vamos a revisar algunas definiciones que nos van a ayudar a ir avanzando en nuestra temática. Entre esas tenemos estas tres primeras. Primero mencionaremos qué es innovar, lo cual podemos definir como poner en práctica un producto, proceso o método organizativo nuevo o mejorado. El simple hecho de cambiar o variar algún proceso, así sea pequeño o sea una variación muy pequeña que se dé en la finca, eso significa que estoy innovando. En segundo lugar, tenemos el tema de tecnología, como lo conocemos como un conjunto de conocimientos técnicos científicamente ordenados que nos permiten diseñar, crear bienes, servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad, viendo esos deseos como las necesidades de la demanda. ¿Listo? Bueno. Y por último, en esta diapositiva nos menciona lo que es transferencia de tecnología. Lo conocemos como el conjunto de acciones que están orientadas a facilitar el rendimiento comercial en el mercado de las capacidades investigadoras y los resultados de investigación de las actividades investigativas. Ya lo vamos a ver un poquito mejor, más profundo, sobre todo este tema de transferencia de tecnología en la diapositiva que sigue, pero me voy a volver un poquito aquí a mirarlos a ustedes
pues para saludar a los chicos que se están recién conectando, mm, quería repetir un poquito lo que dije al comienzo de la clase. Y es hacer referencia de que esta temática de gestión y transferencia de conocimiento no va a tener actividades cargadas en el aula, pues porque reconozco la cantidad de trabajo que tienen para adelantar. Recuerden que tenemos hasta el 15 de agosto para cargar esas actividades en aula, entonces pues no los quiero recargar con ese tema. Pero sí esperamos, espero pues en lo personal, que seamos muy participativos en la clase. Yo sé que hay muchísimo por aportar, muchos conocimientos de ustedes que como siempre nos alimentan a nosotros quienes estamos a este lado de la pantalla. Entonces yo tengo acá lápiz y papel y voy anotando pues los comentarios que ustedes hacen y eso es lo que vamos a calificar. Sí, el tema de participativo, ya a estas alturas ya hemos perdido la timidez. Eh, como no los veo, solamente en este momento los estoy viendo porque puse esta pantalla, pero cuando yo estoy hablando no los veo. Entonces, por favor, si necesitan tomar la palabra, no duden en hacerlo, me interrumpen en cualquier momento para que, para que podamos mantener un diálogo muy fluido. ¿Listos? Bueno, ¿sí me están escuchando? Sí, señora. Vale, gracias. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces como les dije, vamos a profundizar un poco acerca del concepto de transferencia de tecnología. Si miramos en la pantalla, vemos como tenemos un proveedor de tecnología o un proveedor de conocimiento y tenemos un receptor, pues que en nuestro caso son nuestros productores, ¿sí? Entonces nosotros conocemos el tema de transferencia tecnológica como el movimiento de un activo, ¿sí? Que nosotros conocemos como conocimiento, que busca impactar, obviamente de manera positiva, en las condiciones socioeconómicas. Eh, por lo general en nuestro medio lo trabajamos con el saber hacer, ¿sí? Y con la experiencia que debemos hacer llegar a nuestros receptores, que en nuestro caso son nuestros usuarios, nuestros productores. El proveedor puede ser una institución de carácter nacional o de carácter mixto. Tenemos el ICA, Corpoica, Agrosavia. Tenemos las instituciones de educación superior. No me refiero a las universidades, porque también tenemos al SENA como la entidad estatal encargada de fortalecer las competencias y ellos se han enfocado, y ustedes lo saben muy bien, en el sector rural, pues ya que somos un país rural, y sus investigaciones, la mayoría de estas están enfocadas al sector rural. ¿Sí? Entonces aquí entran las IES, las que nosotros conocemos como IES, Instituciones de Educación Superior, que llevan y transfieren, ¿sí? Esta tecnología y este conocimiento a un receptor que son nuestros productores. Pero como el tema es en doble vía, nosotros también vamos a esperar una retroalimentación. ¿Sí? Nosotros, además de ser proveedores, nosotros hacemos parte de la demanda. Entonces yo estoy transfiriendo un conocimiento, una tecnología, estoy haciendo un acompañamiento, pero ¿qué voy a recibir? ¿Sí? Primero, voy a observar que la implementación se esté llevando a cabo, ¿sí? Y además, en el caso del sector rural, estoy recibiendo un bien, ¿sí? Es decir, los alimentos, los mercados y todo, ¿de dónde vienen? De ellos hacia mí. Entonces, ustedes como pueden ver, es en doble vía. En doble vía también está el tema del conocimiento, porque ellos tienen muchos saberes que comparten con los proveedores, ¿sí? Habiendo una relación de retroalimentación permanente.
¿Vamos o no vamos? ¿Comentarios? Listo. Debemos tener en cuenta y no dejar de lado el tema de que la transferencia de tecnología por sí sola no es suficiente. Eh, Perdón, un momentico, un segundito, callamos a la perrita. Muchas gracias, qué pena con ustedes. Hola. Listo. Para mantener y para mejorar la productividad y los ingresos y lograr el bienestar general de nuestros productores, entendiendo que este tema del logro del bienestar de nuestros productores es una de las principales funciones de la extensión rural. Debemos tomar en cuenta otros temas como son el tema organizativo de nuestros productores, el tema de llevar o ingresar los productos de ellos en un mercado permanente y estable, asegurar la competitividad y la rentabilidad y finalmente establecer vínculos y redes entre productores, procesadores, comercializadores y proveedores. Yo quisiera que ustedes me contaran cuál es el problema de aquellos productores que no están organizados y que pretenden, o pues no pretenden, sino que lo están haciendo trabajando solitos. ¿Qué pasa con estos productores cuando no están insertos en ningún mecanismo o entidad de carácter asociativo? ¿Cuál es el problema de ellos? Pues yo Hola. creo, profesora, que el tema del individualismo, pues, hace que esos productores, pues, trabajen como no bien, ¿cierto? Y no reciban como esos beneficios que ofrece el Estado en las diferentes instituciones, en las transferencias de tecnologías y cuando se requiere de pronto apoyar esos grupos organizados o organizaciones, pues siempre cuando hay proyectos del Estado, pues va dirigido siempre a grupos que estén realmente organizados y pues ahí va a haber un tema de extensión rural en las diferentes unidades productivas que tienen ellos y en las diferentes, pues nosotros a través de Asubrucol, a través de las escuelas de campo, pues se hace evidente que ahí reciben una tecnología no grupal, ¿no? Y pues estando un productor aislado, pues va a carecer de todos estos servicios, ¿no? Va a estar siempre a la expectativa de qué hace de pronto el productor que está inmerso en esos servicios, ¿cierto? Sí. Es un concepto, creo. No, está bien, está muy bien porque pues que incluso la mayoría de políticas y estrategias del gobierno están encaminadas hacia el fortalecimiento organizacional, pero eh, de carácter individual no hay procesos que se estén llevando a cabo, por lo menos en este momento. En algún grupo me hablaron y me mencionaron esta palabra cuando lancé esta pregunta y me dijeron, son egoístas. Y pues obviamente tuvimos un diálogo al respecto. Yo vi que alguien iba a hablar. Adriana. Sí, profe, es que pues de las dificultades más grandes cuando son individuales, en departamentos como el nuestro, como el Huila principalmente, se debe a temas, por lo menos la parte comercial, ¿sí? Cuando son pequeños productores se dificulta demasiado, digamos que llevar esta fruta a unos mercados más especializados, ¿sí? Entonces se dificulta mucho el tema de la comercialización, la compra de insumos en escala, y realmente se les hace difícil, digamos, el acceso a las tecnologías, porque por lo general son aislados, son personas muy aisladas que se encierran pues como en lo de ellos, en lo propio y como que desde ahí no hay mucho compartir. Entonces realmente también la brecha también se presenta mucho también tecnológica con algunos, pues no en todo generalizado, pero sí con algunos de los productores que no quieren pues como entrar al tema de la parte de asociatividad y el trabajo en conjunto.
Entonces, ese era como el aporte, profe. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Listo, sí, es un problema muy marcado, pero pues obviamente hay cosas que vienen de atrás, ¿no? Los productores por lo general cuando se presentan estas situaciones y si vamos, escudriñamos un poquito, nos damos cuenta que se puede presentar un problema de desconfianza muy marcado, pues porque es posible que hayan tenido experiencias anteriores que no hayan sido muy gratas, ¿no? Pues cuando se presentan a veces algunos intentos de crear algún tipo de organización y si no están muy bien guiados, si no están muy bien acompañados, es posible que no haya sido un intento que fuera exitoso. Entonces, en algún momento eso puede ocurrir. Pero sí es muy importante socializar con aquellas personas que están solitas, invitarlos por lo menos a que hagan una prueba, a ver cómo nos va, que los otros asociados les cuenten, miren, esa es la experiencia que nosotros tenemos, los beneficios que hemos recibido y nos hemos vuelto más potentes, que esa es la palabra que los puede invitar a ellos a que sean partícipes de estos procesos. Muchísimas gracias, pero pues voy a seguir adelante haciendo una pregunta. Voy a quitar incluso esta diapositiva, pero me voy a volver acá, porque quiero preguntarles a ustedes, yo sé que nosotros lo podemos saber y lo tenemos muy al interior nuestro, saber que nosotros compartimos conocimiento, que estamos recibiendo conocimiento, que estamos alimentando el conocimiento, que estamos creciendo en conocimiento. Pero yo quisiera que ustedes con sus propias palabras me definieran qué es conocimiento. Nada científico, nada. Y como los conozco bien y me conozco porque yo también soy estudiante, estoy segura que estamos googleando, pero pues lancémonos al ruedo, así, digamos que entendemos nosotros como conocimiento. Conocimiento es saber algo relacionado a un tema o diferentes cosas. Hemos aprendido de enseñanzas y que hace que seamos como seamos capaces de difundir eso y nos enriquece en muchos temas que nosotros podemos impartirle a esos receptores que hablábamos usted en esa diapositiva, ¿cierto? Sí, es algo que nosotros tenemos como innato y que hemos apropiado, ¿cierto? Sí, sí, señora. Gracias, Paulo. Es lo que es el compañero con base en la experiencia de cada cual. Ya, todo lo aprendido, pues sí, todo lo aprendido y la experiencia que hemos tomado a lo largo de nuestras vidas. La experiencia no son los años que hemos vivido, sino como lo hemos hecho, ¿cierto? Eso que es el conocimiento. Sí, la experiencia es muy valiosa, ¿no? Porque nos ha llevado a reconocer lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. Claro. Gracias. ¿Quién más? Profe, yo diría que es Entre más longevo, más sabio. lo que hemos adquirido a través del tiempo. Sí, Elena. Yo diría que con todo lo que se nos presenta en el día a día. Sí, señora. Yesenia. Yo diría que habilidades, que sí, más que todo eso, como habilidades, como experiencia. Para mí eso es experiencia. Muy bien. Fíjense, este era un experimento que yo estaba haciendo, pues no con ustedes, con todos.
con todos y es que a veces nosotros, porque nosotros lo hacemos a diario, compartimos conocimiento y como les decía, construimos conocimiento, recibimos conocimiento, sabemos qué es, lo sabemos hacer muy bien, pero a veces encontrar la definición exacta es como complicado. Pero fíjense que todo lo que ustedes han dicho es muy válido. Entonces, yo ahora les presento pues la definición oficial de lo que es conocimiento, ¿sí? Que es el conjunto de información que nosotros procesamos y que poseen las personas sobre un área específica o la totalidad del universo. ¿De cuál universo? Pues de tu universo, del universo del productor, del universo tuyo como profesional, como técnico, como padre o madre de familia. Sí, ese es nuestro universo. Y yo tengo una cantidad de elementos que tengo guardados y que he apropiado, y eso es conocimiento. Otra cosa es la transferencia de conocimiento y sacar absolutamente todo esto, expresarlo y entregarlo a una o a un grupo de personas. Dicho conocimiento está presente no solo en el ámbito individual, sino que cuando yo lo expreso, lo estoy trascendiendo a lo colectivo, ¿sí? Visibilizándose a través de métodos y procedimientos empleados por las organizaciones para producir bienes y servicios. Hay autores que indican que el conocimiento generado a partir del uso adecuado de una información que yo he seleccionado, analizado, he sistematizado, he escrito, representa para el momento actual un potencial de inteligencia que se convierte en fuente de innovación y de competitividad. Eso es lo que ocurre en el sector rural. Por lo general, pues cuando nosotros acudimos a estos encuentros con nuestros productores y empezamos a hablar y a expresar todo lo que tenemos que decirles, por lo general entonces empieza la lluvia de conocimiento de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratar de recoger absolutamente todo lo que ellos nos están diciendo, organizar esa información, ¿sí? La sumo con la información que yo estoy llevando y estoy creando conocimiento con ellos. ¿Sí? Es un conocimiento muy valioso. Hay un conocimiento tácito y explícito que vamos a hablar más adelante y que vamos a profundizar el día de mañana. Pues que nosotros debemos potenciar, ¿sí? Sobre todo el conocimiento tácito. El conocimiento tácito es aquel conocimiento que nosotros conocemos como el empírico y que es sumamente valioso porque está basado en la experiencia de todos nosotros, no solo de los productores, sino de todos nosotros. Nosotros ya tenemos cosas que hacemos de manera automática, ¿no? Entonces es como la rutina que yo tengo, por ejemplo, antes de salir a trabajar, o la rutina propia que yo establezco para mí para realizar un trabajo, ¿sí? Entonces, yo uso un cuaderno, tomo nota, tengo mi agenda organizada, hoy tengo que hacer esta y aquella gestión, ¿sí? Y ahí ese es mi conocimiento y ese es mi actuar. Y yo no puedo pretender pues que todos lo hagan de la misma manera, pues porque somos individuos, ¿sí? Que actuamos de manera individual. De eso se trata el ser individuos. Y ya como yo realice mis actividades diarias, pues es diferente desde que se cumplan los objetivos que me he trazado. Miremos un poquito entonces lo que es la transferencia de conocimiento y después nos vamos a apoyar un poquito en un video que dura creo que menos de 2 minutos, que nos va a dar cuenta de la importancia de la transferencia de conocimiento. En términos generales, la transferencia de conocimiento es el proceso a través del cual los resultados de investigación son trasladados al sector social y productivo y los pongo al servicio de la sociedad. El video, a ver si me abre desde acá, nos va a expresar a nosotros lo que es la importancia, perdón que me toca otra vez compartir pantalla.
Voy a dejar de compartir pantalla un momentico. A ver, un segundito. Y le pongo sonido. ¿Listo? Es un grupo de profesores de Antioquia, pues a los que se les lanza la pregunta, ¿cuál es la importancia de la transferencia de conocimiento? Y ellos la responden de una manera, me gusta muchísimo, porque además nos abre las puertas para que ustedes lancen posterior al video sus propias opiniones. Entonces, incluyo sonido, comparto nuevamente. ¿Ya tienen mi pantalla nuevamente, compañeros? Sí, señora. Sí, señora, ya se ve su pantalla. Gracias. La voy a poner, listos. Y la transferencia de conocimiento me parece que es vital. Hay, claro, parte de investigación en ciencias básicas que quizás no tengan un potencial como tal para transferirse, pero yo creo que los investigadores debemos buscar cómo hacer que nuestras investigaciones, cómo hacer que nuestros trabajos no se queden solamente en el aula, ¿no? Hay conocimiento que es supremamente valioso y que se debe buscar la manera de que llegue a las comunidades, de que llegue a la sociedad. Normalmente los problemas reales son mucho más complejos que los problemas teóricos. Entonces, si yo fuera, digamos, una científica que está en un laboratorio y que no tengo una conversación con personas que saben de mercadeo, que saben, digamos, de gestión empresarial, no me daría cuenta de esas dificultades que tendría yo al tratar de ofrecer un producto con una innovación en la industria. El investigador debe aliviar dolores que tenga la comunidad. El investigador no debe investigar lo que le gusta solamente, sino a quién le vas a solucionar un problema. La parte de transferencia me parece que acaba de completar por lo menos esa parte importante de darle a conocer al mundo lo que estoy haciendo. Listo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la importancia de la transferencia de conocimiento? Buenas noches. Hola. Pues yo creo que de todo lo que hemos venido hablando y de lo que uno, de lo que vivimos diariamente nosotros en campo, la importancia está en saberle llegar a ese productor. No tanto, digamos, en conocimiento tan técnico, sino que uno se baja al nivel de ellos y en cuanto a que lo entiendan, que entiendan, digamos, el objetivo de mejorar producción, mejorar un control de una plaga, pero esa extensión es ser parte como de ese proceso que vive el productor también en su finca todos los días y que se sienta, digamos, que en confianza, que haya tanta confianza, digamos, que pueda aceptar todos esos cambios que uno o todas esas ideas que uno les está llevando. Desde la transferencia pues, de tecnología, desde la parte de academia. Ok, muy bien, Xiomara. Buenas, yo diría, profe, que la importancia sería como apuntar o llevar el conocimiento de lo que realmente, de la necesidad, para tratar de suplir la necesidad que en ese momento tiene la comunidad. Ok. Tienes toda la razón, tenemos que trabajar sobre las necesidades, ¿no? Muchas gracias, William. Buenas noches. Hola. Yesenia. Sí, Yesenia, es que le está dando la palabra a William. Buenas noches. Pues generalmente, o sea, el trabajo de nosotros siempre está enfocado a solucionar problemas. Y solucionar problemas y mejorar los sistemas productivos. Si el objetivo que es mejorar los sistemas productivos de manera integral, no se hace con la transferencia de tecnología, y si no llevamos eso que se están investigando para desarrollar esas cosas, pues no estaríamos haciendo nada. O sea, la importancia es total, completamente. Se debe encaminar a eso, a desarrollar y a llevar todo eso que se está investigando para mejorar los sistemas productivos. Gracias, William. Wilfredo.
Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, no, para mí yo considero que la importancia a nivel de la transferencia de la investigación es esencialmente llevar tecnologías que propendan por la reducción de los costos de producción y de mejorar la rentabilidad de los productores. Eso para mí eso es muy importante porque eso garantiza pues el equilibrio económico de los productores pequeños que son pues, casi que son el gran porcentaje de nuestro país. Entonces es importantísimo esas tecnologías nuevas permitir bajar costos y aumentar rentabilidad. Hubo un problema grave, eso sí quiero ser enfático en eso, es que la investigación en Colombia cada día es muy poca. No se investiga de una manera científica a nivel del manejo de plagas y enfermedades, y eso es un limitante que afecta a todos los ingenieros agrónomos, a los técnicos, ¿no? En general. Gracias. A ti, muchísimas gracias. Y sobre todo que hay proyectos de investigación que no son aplicados y que no están dando solución a necesidades, como lo menciona Yesenia. Muchas gracias. ¿Quién más? Sí, profe, pues a tomar aquí una parte del video que comparto con la compañera que hizo la intervención inicial, pues la transferencia de tecnología debe orientarse siempre a solucionar, digamos, la problemática del productor, ¿sí? Pero entonces ahí es donde esa transferencia debe utilizar unas habilidades, unos conocimientos, unas herramientas que le puedan facilitar al productor realizar esa, digamos, solucionar esa necesidad. Entonces, por lo menos hablando ya, digamos, en la práctica, que está el cultivo de aguacate y hubo un problema grave con una de las plagas, un monalónico, entonces es tener las herramientas básicas, entonces ya tiene una lista de productos, ya sabe con qué puede aplicar, qué no, si le faltan tantos días para cosechar, qué puede y qué no puede. Entonces es como generar darle esas herramientas en nuestro caso a los productores para que puedan solucionar sus problemas de una manera eficiente, ágil, que le permitan siempre mejorar pues a ellos su nivel de vida, que es finalmente lo que se busca con todos estos procesos. Entonces esa era mi intervención, profe. Gracias. Gracias, Adriana. Listo, seguimos. Listo. Pues para nuestro caso, en el sector rural, el conocimiento que el ser humano utiliza para controlar los sistemas de producción agrícola es de dos tipos. Como yo les había mencionado antes, tenemos el conocimiento tácito, que es el mismo conocimiento empírico, y el conocimiento explícito. Como les había dicho, ahorita pues simplemente lo menciono, pero pues es un tema clave ahora que estamos trabajando el tema de extensión rural y cómo nosotros debemos reconocer y valorar ese conocimiento tácito o empírico, ¿sí? Para llevar adelante nuestros procesos de extensión. Entonces, por eso más adelante les vamos a dedicar buen tiempo al tema de conocimiento tácito, conocimiento explícito y cómo pasar del uno al otro, pues porque esa es la clave, no dejarlo solo como conocimiento tácito o como conocimiento explícito, sino que tengamos la habilidad de pasarlo y transferirlo, vuelvo y repito, reconociendo esos saberes de nuestros productores. Bueno, sigamos adelante con algunos otros términos, ¿sí? Recuerdan que ustedes, o recuerdo yo bien porque yo cuando no estoy asistiendo a las clases, cuando no tengo clase, entonces yo lo que hago es asistir a las clases de los otros profesores, acompañándolos. Yo sé que ustedes hablaron de innovación con el profesor Juan Camilo. Entonces, pues no vamos a profundizar mucho, pero sí lo vamos a ligar con el tema de gestión de conocimiento, que es lo que estamos viendo entre hoy y mañana. La innovación se ha convertido en una de las estrategias que busca fortalecer la agricultura familiar para el logro de un desarrollo rural sostenible.
esta no se trata solo de la implementación de nuevas tecnologías, como suele creerse, sino que también requiere un cambio de cultura en la acumulación de conocimiento y en el capital social. ¿Quién va a hablar? No, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ah, mil gracias. O sea que tenía problemas con el audio. Tranquila, continuamos. Ah, bueno, listo. Dale. Bueno, la innovación está relacionada con la transferencia de conocimiento como mecanismo de transferir a quienes lo requieren para la mejora de procesos, en este caso procesos productivos, que es lo que nosotros manejamos. Y la transferencia de conocimientos se relaciona con el conjunto de actividades dirigidas a la difusión de conocimientos, experiencias y habilidades, como dice la diapositiva, con el objetivo de facilitar el uso, aplicación y explotación del conocimiento y las capacidades en investigación y desarrollo. ¿Qué hacemos con la transferencia? Nosotros lo que estamos buscando es incorporar el conocimiento a una cadena de valor para generar algún tipo de retorno económico. Y cuando estamos generando un retorno económico positivo o más de lo esperado, estamos generando bienestar. ¿Listos? Frente al intercambio de conocimientos y ya poniéndole aquí piecitos y cabeza a lo que estamos hablando, es importante tomar en cuenta que debemos cambiar esa percepción de lo que teníamos nosotros, de lo que era la extensión. ¿Sí? Antes trabajamos los extensionistas, trabajábamos de una manera muy diferente a lo que se está trabajando hoy en día y la propuesta metodológica. Nosotros lo que hacíamos era llevar conocimiento, ¿sí? Lo transmitíamos a nuestros productores, pero no tomábamos en cuenta el conocimiento tácito o empírico de nuestros productores. La nueva orientación de la extensión rural está basada en el intercambio de conocimientos. Esto es fundamental. Además, en el momento que nosotros promovemos lo que es el intercambio de conocimiento, estamos generando una relación de confianza con nuestros productores, porque nosotros debemos reconocer esa sabiduría que ellos tienen, debemos respetarla y debemos saber alimentarla. Es importante y es uno de los decálogos del extensionista, decálogos míos como Leonor. Cada uno puede tener su propio decálogo, pero para mí uno de los puntos más importantes es eso, tener la mente abierta y ser capaces de asimilar todo ese conocimiento que ellos nos están entregando a nosotros, porque es sumamente valioso. ¿Listo? Es importante que debemos resaltar los aspectos sociales y culturales de cada comunidad en el intercambio de conocimientos entre nosotros como técnicos y los agricultores. En este mismo sentido, hay algunos autores que plantean la importancia de tener en cuenta la sustentabilidad cultural, ¿sí?, de las tradiciones, valorándolas y respetando lo que es el pluralismo cultural. Y para que ustedes me cuenten y me ayuden a reforzar esta idea, es posible que en una misma región, incluso algo más local, en un mismo municipio, tengamos que llevar a cabo, no importa que estemos manejando el mismo cultivo o un sistema productivo muy similar, a veces dependiendo de la particularidad de esa comunidad, tenemos que adelantar estrategias diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada grupo es diferente, cada tradición es diferente. Y si están unidos en ese grupo es porque tienen algo en común, ¿cierto? No es porque me tocó, no es porque si se unieron así, si están agrupados de esa manera,
es porque tienen cosas en común. Y es posible que no tengan cosas en común con el grupo que se encuentra a 5 o a 10 kilómetros de distancia. Comentarios, aportes, por favor. No, yo creo que está claro. Listo. Acá pues también podemos tomar en cuenta algunas particularidades para los espacios de aprendizaje. Estos espacios de aprendizaje son fundamentales y muy valiosos para el tema de construcción de nuevo conocimiento. ¿En dónde se sienten más cómodos nuestros productores? ¿Qué me dicen ustedes? ¿En un aula de clase, en un salón que me prestaron a mí en un colegio, o en el salón comunal, o en un espacio abierto en donde podemos mirar, tocar, sentir, respirar aire puro? ¿Dónde se encuentran ellos más cómodos? Profe, muy buenas noches. Hola. Pues para el caso, buenas noches, profe, y para todos, qué pena. Los productores se encuentran como más cómodos cuando están como en la misma vereda o en su propio municipio, cuando se está hablando de temas que también ellos conocen o están interesados en aprender. Se sienten cómodos cuando se trata con mecanismos pues como muy de la zona, con términos muy claros. Creo que esas son partes de las estrategias que permite que ellos puedan de alguna manera sentirse cómodos, que puedan participar. Listo, muchísimas gracias, Sandra Milena. ¿Quién más? A Wilfredo, ¿se te quedó la manito levantada de la vez pasada? No, profesora, todo muy bien, yo, gracias. Ok, dale, ¿quién más iba a hablar? Wilson Cristancho, del Meta. Hola, Wilson. Bien, señora. Pues yo creo que más ellos se sienten más cómodos en su entorno, por ejemplo, en la vereda o en la finca. En cambio de estar encerrado en un salón, ellos se sienten como menos seguros, como menos como coactivos para poder participar. ¿Sí? Sí, claro, sí, es un tema, incluso nosotros, ¿no? Pues es que nosotros somos profesionales agropecuarios y yo sé lo difícil, y imagínense además la dificultad que tenemos nosotros que estamos a este lado, lograr mantener la atención por más de 40 minutos. Los primeros 40 minutos son fundamentales en cualquier espacio donde estamos compartiendo, construyendo conocimiento. Entonces, y eso es lo que siempre les he dicho a los profesores del diplomado. Recuerden que estamos trabajando con adultos, con profesionales y estamos en el mismo nivel, ¿sí? No es que Juan Camilo, que Ligorio, que ninguno, que Angélica, todos estamos en el mismo nivel. Entonces lograr mantener la atención en un solo espacio, todos sentaditos mirando una pantalla por más de 40 minutos es complicado. Es por eso que el grueso de la información nosotros la entregamos durante el primer momento y ya después, si estuviéramos en campo, ya nos expandimos, ¿sí? Nos expandimos, salimos, caminamos, lo que les digo, tocamos, pues porque nosotros aprendemos a través de los sentidos y eso lo vamos a ver mañana. Y eso nos lleva a realizar procesos exitosos. Y como les digo, como siempre, respetando las tradiciones, la cultura de la región y sobre todo la particularidad de esa organización. Vamos a seguir adelante revisando dos términos, no tanto términos, sino como procesos de formación, diferenciándolos el uno del otro. Tenemos, como pueden ver en la parte superior de la diapositiva, vemos lo que es la formación tradicional y es aquella que reciben los niños y los jóvenes en los colegios y que recibimos nosotros cuando fuimos formados como profesionales. Está basada en una formación que está estrictamente programada,
¿sí? Una formación muy estricta en donde te dice a ti los primeros 10 minutos son el saludo, 20 minutos después entonces hace retroalimentación de la clase anterior, etcétera. Está muy estructurada, ¿sí? Muy programada, pero lo que busca es entregar conocimiento, más no gestionarlo. A menos que estemos llevando a cabo, y eso pues lo practico yo con los chicos de medicina veterinaria de pregrado, yo nosotros trabajamos 16 semanas académicas en la universidad, pues en cualquier universidad se trabajan 16 semanas académicas, más o menos las 8 primeras semanas, es decir, yo estoy entregando conocimiento. Y de ahí en adelante, ellos a partir de investigación están compartiendo y están construyendo conocimiento con toda la clase. Pero pues no todos los profesores trabajan así. Pues yo trabajo pues en un ámbito que me lo permite, que es el tema de desarrollo rural. Pues obviamente esa temática permite mucha interacción. Pero pues cuando ellos están viendo farmacología o están viendo fisiología o no sé, cirugía, bueno, obviamente ellos no pueden hacer eso, pues porque lo que están haciendo es recibir todo el conocimiento para después practicarlo al ir finalizando su carrera. Esa es la formación tradicional. En cambio, la gestión de conocimiento, que es lo que nosotros hacemos con nuestros productores, incorpora a los procesos de formación dentro de un sistema más completo, ¿sí? Centrándose principalmente en lo que se requiere. Para eso se desarrollan, como pueden ver acá en la diapositiva, y también sé que lo vieron con el profesor Juan Camilo, se realizan unos primeros encuentros en donde a partir de una lluvia de ideas, de reuniones, de diferentes talleres y dinámicas, podemos determinar junto con nuestros productores cuáles son las necesidades más sentidas de ellos, ¿sí? Es la única forma en que podemos llegar teniendo la certeza en que sí vamos a dar solución a una problemática que ellos tienen. Es clave. Acá, por ejemplo, estábamos en el Guamo Tolima, esta actividad la dirigí yo, que era un tema de cartografía social, en donde pues ellos nos mostraban a nosotros cuál era el histórico de la situación de su municipio y específicamente de su comunidad, que tenía una cantidad de necesidades, y así no lo crean, la principal no era una necesidad productiva, sino de servicios básicos. Pero pues solamente lo pudimos determinar reuniéndonos con ellos y concluyendo cuáles eran las necesidades, pero ellos fueron muy partícipes y así lo logramos. Mediante la gestión del conocimiento se identifica el conocimiento clave para lograr los objetivos deseados. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, y por eso más adelante vamos a mirar de qué se trata la educación para adultos, que es la famosa andragogía, que yo sé que ustedes conocen muy bien, manejan muy bien, pero pues vamos a revisar un poquitín de una manera con un videito que me gustó mucho y que les ha gustado a todos los grupos. Espero que a ustedes les guste, porque pues no va a recorrer todas las teorías de aprendizaje, etcétera, pues que son unas teorías que no son pertinentes para nosotros, pero sí nos va a ayudar a comprender cuál es la diferencia entre lo que es la pedagogía, que es lo que se maneja en aula con estudiantes, y lo que es la andragogía, que es lo que manejamos nosotros con nuestros productores. ¿Listo? Como ya les había mencionado, ¿tienen algún comentario acerca de esto, de formación tradicional y gestión de conocimientos? ¿No ves? Listo. Entonces, recuerden muy bien que habíamos mencionado el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. En algunos casos, pues para que se nos quede más fácil, entonces lo llamamos conocimiento empírico, que es el mismo conocimiento tácito, y es el resultado de la experiencia y la innovación efectuada. La innovación que yo efectúo dentro de mi quehacer, ¿sí? Dentro de mi diario vivir. Entonces, para cambiar de ejemplo,
A mí me dijeron, en algún momento yo veía que la nana, para lavar los jeans, que nosotros llegábamos súper cochinos de andar callejeando, como decía mi mamá, entonces llegábamos y sobre todo llenos de pasto. Entonces yo lo que veía que hacía la nana era que ella aplicaba jabón Rey y dejaba mediodía el pantalón con jabón Rey donde estaba la mancha, ¿sí? Y después lo metía en la lavadora normal y ya. Y yo ya cuando era más grande, yo sabía, para mí yo tenía metido en la cabeza que para lavar todo debía hacerse eso. Pero ya cuando fui un poquito más grande, yo pregunté, ¿y por qué se hace eso? No, es la única forma en que el jabón penetre y pueda sacar esa mancha, porque si no lo haces así, entonces te sale de la lavadora con la misma mancha, ¿sí? Y yo lo aprendí así, viéndolo, ¿sí? No había un manual que me dijera a mí que para sacar la mancha era eso. Pues hoy en día tenemos muchísimos más productos que tú aplicas un spray y con eso sacas la mancha muy fácil. Pero pues todavía la nana sigue aplicando lo mismo con sus nietas que llegan de la calle y ella aplica el jabón, restriega un poquito y lo deja a mediodía para meterlo posteriormente a la lavadora. Es un ejemplo muy sencillo, pero es para saber que eso no lo aprendes tú en un manual. Eso no está escrito, no hay un diagrama de flujo ni un manual de bolsillo que te diga, mira, para sacar la mancha, no, tú lo aprendiste y lo supiste hacer y ella lo hizo, la nana lo hizo porque lo vio hacer de su abuela, de sus papás también lo hacían allá en la finca, entonces ella lo aprendió así. ¿Listo? Y así ella lo apropió y era su conocimiento. Y mira cómo nosotros, los nietos, entonces vimos y aprendimos exactamente eso. El conocimiento explícito, en cambio, es un conocimiento que ya ha sido recogido del tácito, ¿sí? O que ha sido recogido de algún tipo de investigación que se está adelantando. Lo tomo, lo sistematizo, le tomo fotografías, hago diagramas de flujo, hago carteleras, escribo un artículo o escribo un manual, ¿sí? Y es el que puedo expresar abiertamente. Ya está escrito. Entonces ustedes los técnicos me pueden decir a mí, nosotros sabemos cómo tomar una muestra de suelo y tienen una técnica pues que yo sé que es marcar no sé cuántos puntos y que toman acá, toman allá, empacan la muestra de esta forma, de otra forma y la deben enviar en determinado tiempo a determinado lugar y eso ya está escrito, ¿cierto? Entonces, nos dice la teoría que cuando el conocimiento tácito es recuperado, sintetizado, documentado y difundido, se convierte en conocimiento explícito y representa un beneficio para la organización, porque lo que realmente hace posible que el conocimiento individual enriquezca una organización y que construya una nueva base de conocimiento para seguir avanzando, es precisamente la capacidad, perdón que esto se me quedó, el mouse se me quedó quieto, la capacidad de exteriorizarlo y de compartirlo. ¿Listo? Les voy a poner otro ejemplo y ustedes ahorita me van a poner otro ejemplo. Las recetas de la abuela. Y en algún grupo, no me acuerdo si fue en el grupo 1 o grupo 2, en el momento que yo estaba pidiendo estos ejemplos de conocimiento tácito y conocimiento explícito, una de sus compañeras nos contaba pues a todo el grupo, porque estamos construyendo conocimientos, ella nos contaba cómo cuando ella trabajaba en el tema cultural en determinado municipio, y viendo que habían algunos saberes que se estaban perdiendo, por ejemplo, lo que era la cocina tradicional. Entonces, desde la Oficina de Cultura del municipio se tomaron la tarea de hacer un trabajo de investigación en donde se fueron a donde los adultos más mayores a recoger ese conocimiento de la elaboración tradicional de determinado plato, ¿sí? Lo recogieron, lo sintetizaron, lo sistematizaron, hicieron unos libros de cocina que buscaban rescatar ese saber. Entonces pasaron del conocimiento tácito, porque ellas lo saben hacer, pero pues ellas nunca se basaron para cocinar el sancocho
como debe ser el sancocho tradicional en ningún libro de cocina, sino que ellas lo vieron y lo aprendieron de sus ancestros, estas abuelitas, ¿sí? Llegaron estos investigadores jóvenes, niños de colegio, porque trabajaron con chicos de colegio, con chicos de las universidades y los propios profesionales del municipio, sintetizaron y sistematizaron toda esa información y lo convirtieron en conocimiento explícito, es decir, un conocimiento que fuera fácilmente divulgable a través de unos libros de recetas. ¿Sí ven lo bonito? Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, cuéntenme ejemplos de conocimiento tácito y ejemplos de conocimiento explícito. Y ahora yo me paro acá a ver a quién veo. ¿Quién va a hablar? Aquí tenemos un comentario. Los escucho. Listo, Silvia. Silvio, muchas gracias. Te tendré en cuenta. Los escucho. A ver, ejemplos de conocimiento tácito y ejemplos de conocimiento explícito. ¿Tan difícil es? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Pero no es tan difícil. Miren los ejemplos tan fáciles que yo les conté. Buenas noches. Hola. Cuando yo inicié a trabajar, pues en esa época eran las sumatas, yo empecé en un municipio de Casanare que se llama Orocue. Ok. Los suelos realmente son unos suelos muy pobres. Entonces la gente desarrollaba las huertas caseras, hacía una cuestión que se llamaba unos cajones, unas cajoneras. Sobre las cajoneras las llenaban de estiércol de caballo. Y sobre eso sembraban pues los pepinos, los frijoles, todo lo que tenía que ver con huerta, digamos. Okay. Entonces ese es un conocimiento que ellos tenían de manera, me imagino que muy ancestral. Eso es conocimiento tácito. Ok. Sí, señor. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Mire que ya a William le fue muy bien. Lo hizo muy bien. O en algunas ocasiones, a veces podemos preguntar, mira, yo tengo este ejemplo, digamos, a ver, ayúdenme a determinar si es tácito o si es explícito. Yo digo que el conocimiento tácito es, por ejemplo, hablamos del cultivo de aguacate, uno a ciertos cultivos de señores pues de avanzada y les ve clavos, que les entierran clavos, o le pegan machetazos, o todos aplican sal. Y ellos lo argumentan, pues, lo argumentan por que son traspasos, pero nunca dan como un argumento científico, por decirlo así. Pero yo creo que es un conocimiento tácito porque pues, uno le pone a ver, eso estresa la planta y al estresarse puede dar nuevas flores, por decirlo así. Pero ellos lo hacen siempre y lo siguen haciendo. Y no tienen una explicación científica para eso, ¿cierto? No, sí, no, la científica es que el árbol se estresa o al mismo día, el mismo óxido que genera un clavo, pues también es un elemento menor. Pero ellos no lo ven por ese lado, ¿cierto? Ellos lo ven ellos lo ven por el lado de la luna o porque eso al enterrar los clavos en cruz también, pues son como creencias más bien. Súper bien, muchísimas gracias. Qué buen ejemplo, qué buen ejemplo. ¿Quién más? ¿Nadie más? Cosas cotidianas. Cosas muy cotidianas. Por ejemplo, a ver, yo pregunto, ¿no? Yo me imagino que muchos de ustedes son papás y mamás.
¿Qué pasa cuando tú tratas de enseñarle a un niño a ir a hacer pipí en el baño, a un bebé? Pues porque ellos muy pequeñitos aprenden a hacerlo. ¿Cómo ha sido esa experiencia con los hijos? Bueno, profe, ahí sí nos puso usted a hablar. Ah, hágale, hágale. No, la experiencia es que realmente con los hijos es, primero, el ejemplo arrastra, es llevarlos, guiarlos, explicarles una vez, otra vez, corregir las fallas que se tienen hasta que por fin se toma una, no digamos que conciencia, pero sí ya interioriza el niño de que para hacer pis, pues debe buscar la guilla, debe buscar el baño y es como el proceso, ¿sí? Y lo que quiero decir es que siempre, y en lo que hablaba ahora los demás compañeros, transferencia de tecnología y demás, es un proceso que hay que acompañarlo, hay que repasarlo, hay que corregir cosas y hay que buscar alternativas diferentes para llevar a que el productor adopte lo que nosotros queremos, ya sea un conocimiento o ya sea a través de diferentes métodos de extensión, como el caso de nosotros las ECAS, que es las escuelas de campo, es aprender haciendo. Y esto tiene mayor resultado para nuestros productores, que en su mayoría son personas por encima de los 55 años de edad, que si bien lo aplico al ejercicio, es volver a un tema de niñez. Y usted puso un ejemplo con los niños, como hacemos hoy con los adultos mayores, también debemos buscar un método para llegar y poder que sea aplicada esa transferencia de tecnología y esa asistencia. Ok, Silvio, muchísimas gracias. Sí, y fíjate que en algunos casos cuando los papás hemos fracasado con el intento de en la casa, pues porque no somos tan pacientes, entonces decidimos juntarlo con otros niños que ya van al baño, a veces entonces aprenden es ingresando al taller y al jardín, que a nosotros nos decían, mi mamá me decía, no te angusties, que él aprende cuando entra al jardín y efectivamente, pues como él veía que los otros entraban y cuando salían y todos los profesores lo aplaudían, entonces así aprendieron. Pero pues es el tema de copia. Y él ya, y los niños lo apropian, así como lo hacen los adultos, lo apropian, ¿sí? Y ya lo hacen automáticamente, pero nunca hubo un manual de instrucciones que dijera, mira, tú tienes que entrar al baño y hacer este procedimiento. ¿Sí? Entonces, en el momento que tú lo apropias y que lo haces todos los días, a toda hora, ¿sí? Entonces eso se convierte en un conocimiento tácito, ¿sí? Pero si tú decides escribir un manual, pero pues es casi imposible para un niño entre 1 y 2 años, un manual para que aprenda a ir al baño, pues es sumamente imposible. En los adultos, en muchas de las ocasiones, nosotros tenemos productores que no leen ni escriben. Entonces, pues con ellos si vamos a hacer una especie de manual o si vamos a hacer una exposición, obviamente tenemos que ser sumamente visuales y tenemos que practicar lo que Silvia nos está mencionando ahorita, que es el aprender haciendo, ¿sí? Entonces la repetición de algún procedimiento, ¿sí? Al repetirlo y al volverlo a realizar, hay un procedimiento que utiliza mucho el SENA y que nosotros utilizamos con un programa que tenemos en Unidad Agraria, en donde se cumplen 4 pasos fundamentales. Yo como instructor hago, ¿sí? Y ustedes como estudiantes me miran hacer, ¿sí? Entonces estoy elaborando un yogur o estoy descremando una leche o algo así. Entonces yo muestro cómo se hace. Después el instruido, ¿sí? Lo hace. Después el instruido lo explica a los demás compañeros y al final todos lo hacen. ¿Sí? Son 4 pasos fundamentales que utiliza el SENA y que nosotros retomamos en la metodología que utilizamos y que seguimos utilizando para niños de colegios. Desde Unidad Agraria, entonces pues es una de las mejores formas para hacerlo. ¿Quién nos trae más ejemplos de tácito y explícito?
¿Nadie más? Bueno, de explícito, que es más fácil. Pues no es que sea más fácil, sino lo que vemos nosotros cuando estudiamos en la universidad, por ejemplo, qué procedimiento aprendieron a través de un manual o de una clase práctica cuando salíamos a práctica en la universidad. Con las guías, sobre todo en las guías de laboratorio, en las guías de suelo. Siempre así se aprendían los procedimientos. Sí, cierto. Y ya después lo apropiamos y ya posteriormente ya no tenemos que usar esas guías. Pero mientras tanto sí teníamos que volver a la guía, volverla a estudiar y seguir con el procedimiento tal cual lo decía la guía. ¿Alguien más? Listo. Bueno, el día de mañana nosotros vamos a trabajar sobre este tema, tácito explícito, y cómo convertirlo, ¿sí? En doble vía, de tácito a explícito y de explícito a tácito. Por ejemplo, con lo que hablábamos nosotros de las guías, ¿sí? Ya nosotros sabemos cómo tomar esas muestras, sabemos cómo sintetizar información, etcétera, etcétera, y ya después de practicarlo día a día, entonces ya se convierte en un conocimiento tácito porque ya no lo necesito, ya lo más importante es volver a transferirlo o a transmitir esa información, entonces me toca otra vez volverlo explícito, ¿sí? A mi manera, y eso hago, pues en lo personal, yo lo hago, yo por lo menos cuando hago procesos de extensión hago mis propias guías, ¿sí? Entonces es muy importante, todos somos diferentes, entonces cada uno puede crear su propia metodología. Wilfredo. ¿Levantaste la manito? ¿No? Hola, buenas noches. Hola. Qué pena, profesora, una pregunta, y para todos los compañeros, en muchos foros a nivel académico, muchas reuniones técnicas, generalmente se usa, en algunos eventos se usa una terminología que llama desaprender lo aprendido. Pero eso a raíz de este mundo tan moderno que cada día avanza, se realizan un montón de procesos tecnológicos, un montón de, digo, con comillas, conocimientos culturales. Yo quisiera entender dónde está el error, o si no es error, cómo se entendería lo del conocimiento espíritu, el tácito, cuando se habla de desaprender lo aprendido. Porque este término se escucha mucho a nivel de los gremios, y yo creo que hay errores, hay muchos errores que se cometen, ¿no? Y aclaro que los errores también son eventos para no corregir procesos tecnológicos, ¿no? Entendiéndolo como que son experiencias para no repetir. Pero entonces me suena ese término de desaprender lo aprendido. ¿En dónde está el error? Y cómo hacer para no caer en esos procesos que cada día son más frecuentes. Ok, y antes de darle la palabra a Andrea, es un proceso, mira que, a ver, con un ejemplo, a ver si me es más fácil explicarlo. Sí, es un término muy, muy conocido y muy usado hoy en día, e incluso a nosotros como profesionales nos toca a veces desaprender lo aprendido, con un ejemplo que me dieron algunos de sus compañeros con el tema del aguacate. Pero algo muy cercano para todos nosotros es el tema de la famosa revolución verde y de cómo las casas comerciales y los técnicos de ese momento, que no eran extensionistas, sino que eran técnicos, nos metieron a la cabeza a nosotros y a todos los productores que lo mejor era trabajar con agroquímicos, ¿sí? Y ellos se apropiaron tanto del tema, los productores se apropiaron tanto del tema que lo volvieron tácito. Entonces ya sabía que entonces que el Roundup y que, bueno, una cantidad de productos, ustedes conocen más de eso que yo, y ya lo empezaron a usar de una manera tan automática que lo convirtieron en un conocimiento tácito y ya era su cotidiano.
pero en este momento, por ejemplo, con el proceso de agricultura tropical que ustedes están adelantando con Azofrucol, entonces ustedes de una manera muy pedagógica, muy explicativa y sobre todo comparativa, porque ustedes trabajan con escuelas de campo y hacen parcelas demostrativas, entonces les llevaron y les mostraron a ellos cuán equivocados podían estar en el momento que habían usado tantos agroquímicos a lo largo de su vida. En ese momento, tus productores lo que están haciendo es desaprender, ¿cierto? Y volver a apropiar un nuevo conocimiento que los lleva a lo tradicional, a lo que usaban sus ancestros antes de que llegara la famosa revolución verde con esta cantidad de agroquímicos que tanto han dañado suelos, aguas, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si ese ejemplo te sirva un poquito. Oh, Sí, ¿no? correcto. Gracias por la ilustración. Bueno, entonces seguimos con Andrea. Sí, profe, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola. Bueno, pues en el tema que usted nos está, digamos, orientando sobre lo implícito, sobre el tema de las metodologías, creo que nosotros como entidad, como Azofrucol, siempre buscamos ser explícitos en las metodologías, tratando de estandarizar precisamente mediante fichas, mediante procedimientos. Tenemos un sistema de gestión de calidad que lo que busca precisamente es hacer como esa estandarización y lograr que las personas ya hagan de manera cotidiana, digamos, o de manera recurrente, utilicen esos procedimientos y esos formatos y esas fichas como parte integral de su trabajo. Entonces yo también pienso que por ese lado también podría ser un ejemplo sobre el tema de lo explícito, con relación a nivel, digamos, de Azofrucol, con todas las herramientas que se le brindan a los ingenieros y pues a nosotros como coordinadores cuando empezamos la ejecución de un plan nacional cada año. Nosotros, por ejemplo, tenemos un procedimiento para cómo diligenciar la ficha de inscripción, cómo diligenciar un diagnóstico, ¿sí? Como para que eso se vuelva recurrente y que de esa manera ellos tengan menos posibilidades al error. Eso también podría ser un ejemplo de este tema, de transferir a todos nuestros contratistas de esos procesos. Sí, señora. Si tú lo que estás llevando en ese momento, Andrea, son conocimientos explícitos, pues porque ya los tienes escritos, ya los tienes documentados, ya los tienes, pero, y claro, y cuando tú llegas y te encuentras con ellos, y esa es una habilidad que nosotros debemos tener como extensionistas, obviamente ellos te van a contar su propia experiencia, ¿sí? Y yo vengo, ingeniera, hace muchos años haciendo esto y me ha funcionado bien. Venga y me muestra. Entonces vamos todos el grupo y usted me va a mostrar qué es lo que está haciendo, cómo lo hace, cómo le ha funcionado. Entonces tú como extensionista tienes que tener la habilidad de conjugar ese conocimiento explícito que tú tienes con el conocimiento tácito que él tiene, ¿sí? Y en algunos casos cuando tú ves que, pues, tú como profesional ves que posiblemente él cree que sí le está funcionando, pero, y tú dices tal vez no, pero pues obviamente no lo puedes negar ante todo el mundo. Entonces hagamos una prueba, ¿sí? Tomemos estos 5 palitos de aquí al lado, lo pongo al lado de lo que tú estás haciendo, apliquemos lo que yo te traigo y después hacemos una comparación, ¿sí? Sin necesidad de negarlos y quién quita que él sí tenga la razón y entonces te toque documentarlo nuevamente y crear un nuevo conocimiento a partir de lo que has aprendido de él. Muy bien. Profe, una pregunta. Hola. Bueno, tengo una duda. ¿Se podrían tener iguales resultados bajo una misma experiencia con el conocimiento tácito y el conocimiento explícito? Sí, claro. Es que en muchas ocasiones, sí, porque en muchas ocasiones ya alguien ha documentado ese conocimiento tácito, ¿sí? Y de alguna forma u otra llegó a tus manos,
¿sí? O llegó a Sofrucol y lo han apropiado ustedes. Entonces, de alguna forma alguien ya lo había retomado, ya lo había, sino pues obviamente él te lo va a expresar en unas palabras y con una lógica diferente a la que tú llevas, pero es posible que el resultado sea el mismo, como el ejemplo que ustedes estaban poniendo de la puntilla. Para mí es nuevo, yo no lo conocía, pero mira toda la explicación lógica que ustedes me estaban mostrando, ¿sí? Que el tema de que estás incorporando minerales, que estás incorporando algo al palo para que funcione mejor. Obviamente tú le dices, bueno, lo estás lastimando, sí, es posible que tengamos los mismos resultados, pero porque no aplicamos más bien esta estrategia sin necesidad de dañar el palo. Porque yo no sé qué tan grave sea que pongan un clavo ahí, pero fíjate que el resultado puede ser similar. Ok, muchas gracias, profe. No, la pregunta la hice porque mientras estábamos aquí como que hablando del tema, estaba observando por allá a unas personas bailando. Entonces, yo dije, aquí como que no aplica, como que o aprendes viendo y practicando, pero con instrucciones nada, no aplica. Muy bien, qué buen ejemplo. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, chicos, nosotros lo que hacemos con nuestros productores, ¿sí? Es hacer un procedimiento que nosotros conocemos científicamente como andragogía. Mañana vamos a revisar un poquito más ese término de qué es andragogía, pero pues básicamente yo les puedo decir ahorita que la andragogía es la estrategia que nosotros tenemos para construir conocimiento con adultos, ¿sí? No es un tema pedagógico, porque la pedagogía es lo que se usa con jóvenes, adultos y todo, con jóvenes y niños en un aula de clase, y obviamente el procedimiento es totalmente diferente. En el tema de andragogía hay intereses totalmente diferentes, y si el adulto no está interesado, pues él sin ningún problema se para y se va de la reunión de la ECA, o se va de la clase teórica magistral que yo estoy dictando sin ningún problema, porque en eso no lo va a afectar. El niño se tiene que quedar, ¿sí? Sí, porque es la condición, y yo como mamá lo mandé al colegio y en ningún momento puede escaparse del colegio y llegarme a la casa, pues no, es que no me gustó la clase, no era de mi interés, ¿sí? Entonces, sea o no de tu interés, si te sales de la clase tienes 0, si te escapas del colegio entonces tienes una sanción, y además yo lo castigo en la casa, ¿cierto? En cambio el adulto pues no tiene ese problema, pero pues si realmente él ha participado en los procesos de diagnóstico y determinación de necesidades, entonces obviamente ese interés lo lleva a quedarse ahí, a hacer las pruebas, a practicar, etcétera, etcétera. Entonces el video que yo les traigo es un video, ahorita me toca dejar de compartir otra vez, porque creo que el sonido ya se me agotó. Un segundito, pongámosle pausa a esto, lo devolvemos. El video, aunque ustedes no lo crean, viene de una facultad de medicina, pero me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque este señor, este doctor que nos va a explicar la diferencia en lo que es pedagogía y andragogía, que es lo que nosotros hacemos, no se desgasta recorriendo todas las teorías de aprendizaje, ni cómo funciona el cerebro, ni en cuántos días aprendo o apropio las cosas, sino simplemente nos habla de la diferencia entre uno y otro en 11 minutos que dura el video. ¿Listo? Entonces, yo quisiera saber que si ustedes me dicen si están escuchando, y si no, me toca compartir otra vez. ¿Están escuchando? No, señora. Sí, señora. No, la voz suya. No, no escucho. Bueno, voy a... a... escuchamos a usted, pero no el video. Listo, colegas. Ya dejo de compartir y vuelvo a compartir. Es que no sé, ahora Teams me está dando solamente como algún tiempo estimado cortico de mantener el audio, pero ya lo ponemos otra vez. No hay ningún problema. Entonces lo voy a poner en grande. Se supone que ya estoy compartiendo audio. Bueno, y ustedes me cuentan.
Para poder enseñar de forma efectiva. ¿Ahora sí lo escuchan el señor? Sí, señora. Ahora sí. Listo. Entonces pongamos mucha atención porque con esto vamos a iniciar la clase de mañana y a concluir la clase de hoy. Bueno. Es imprescindible saber cómo aprenden los estudiantes. Es por eso que comenzamos ahora una serie de videos sobre las teorías del aprendizaje. Veremos un número de teorías del aprendizaje, ya que ninguna por sí sola logra explicar cómo aprenden los estudiantes, sino que es la suma de ellas lo que nos da el conjunto de cómo podemos enseñar efectivamente para potenciar el aprendizaje de nuestros alumnos. En este primer video comenzaremos por ver lo que es la andragogía, o sea, los supuestos sobre cómo aprenden los adultos, versus la pedagogía, o sea, los supuestos sobre cómo aprenden los niños. ¿Hay una diferencia? ¿Son conceptos contrapuestos? Lo veremos. En este primer video estaremos revisando las principales diferencias entre cómo aprenden los adultos y cómo aprenden los niños, es decir, las diferencias entre los conceptos de andragogía y pedagogía. Principalmente estaremos revisando tres contenidos. El primero son las características del aprendizaje en los adultos. El segundo son estas diferencias entre cómo aprende un adulto y cómo aprende un niño. Y en tercer lugar, estaremos viendo cuáles son las implicancias en cómo aprenden los adultos para nuestra práctica docente. El aprendizaje en adultos, el señor Malcolm Knowles, que lo vemos en la imagen, fue el primero que se refirió a esta con el término de andragogía, como contraparte de la pedagogía, y la definió como el arte y ciencia de cómo ayudar a los adultos a aprender. Hacia fines del siglo XX, la literatura reportaba un gran número de trabajos que apuntaban a que los adultos aprendían de diferente forma que los niños. Desde aquí, Malcolm Knowles ideó este concepto de andragogía para referirse a cómo aprenden los adultos, argumentando principalmente que la motivación hacia el aprendizaje era diferente en adultos que en niños. Sin duda, los postulados de Knowles, que veremos a continuación, han contribuido enormemente a cómo se realiza la educación en los adultos, pero también ha sido materia de controversia, donde se argumenta que estos principios no son propios de la adultez, sino que depende del contexto y situación en que se encuentra un individuo, ya sea en la niñez y en la adultez. Un fenómeno tan complejo como lo es el aprendizaje en adulto probablemente nunca sea explicado por una sola teoría. ¿Cuáles son los supuestos sobre el aprendizaje en adultos? ¿Cuáles son estas características sobre cómo aprenden los adultos? En primer lugar, vamos a tener el autoconcepto. Los adultos generalmente quieren escoger qué quieren aprender, cuándo quieren aprenderlo y cómo quieren aprenderlo. Necesitan cierta autonomía en su aprendizaje y tener cierta responsabilidad sobre este aprendizaje para así fomentar un estudio y un aprendizaje autodirigido. En segundo lugar, tenemos la experiencia que traen los adultos consigo. Los estudiantes adultos tienen una gran cantidad de experiencias que traen consigo a las actividades de aprendizaje y que pueden contribuir a sus aprendizajes y a los de otros también. Aquí se hace muy relevante el concepto de las experiencias previas, para los profesores considerarlas y activarlas. En tercer lugar, tenemos la disposición para el aprendizaje, que depende de las necesidades del estudiante. Los adultos están listos y dispuestos a aprender cuando ven que lo que van a aprender les va a ayudar para manejar situaciones del contexto real, del contexto diario o del contexto laboral. Tiene que haber una real necesidad para aprender algo. En cuarto lugar, tenemos el enfoque centrado en problemas. Los adultos necesitan ver la aplicación inmediata del aprendizaje, por lo que buscan experiencias de aprendizaje que sean oportunidades para permitir resolver problemas. En quinto lugar, tenemos la motivación de los estudiantes, que en este caso de los adultos es una motivación de tipo interna, de tipo intrínseca. Los adultos buscan experiencias de aprendizaje por razones intrínsecas, ya sea por un real interés en lo que van a estudiar o quieren aprender, o por el valor que le han otorgado a una actividad, más que por razones externas o extrínsecas, ya sea como una nota o un premio. En último lugar, tenemos que los adultos necesitan saber por qué necesitan saber algo. Los adultos necesitan saber cuál será el beneficio de los nuevos conocimientos que se les presentan. Por ejemplo, para resolver algún problema o aplicar un nuevo conocimiento de forma inmediata, que sea útil. Esto responde a la pregunta, ¿por qué necesito aprender esto? Ahora, ¿son estos principios diferentes de cómo aprenden los niños? ¿Se puede aplicar estos principios al aprendizaje en la niñez? ¿Cuáles son las diferencias de cómo aprenden niños y adultos?
Revisemos esta tabla comparativa para ver algunas diferencias entre la pedagogía y la andragogía. En primer lugar, referido al estudiante. En la pedagogía, el estudiante es completamente dependiente del profesor. El profesor asume la responsabilidad total de lo que se enseña y de lo que se aprende. Y el profesor también es el encargado de evaluar siempre los aprendizajes. Por otra parte, en la andragogía, en los adultos, el aprendizaje es mayormente autodirigido. El estudiante es responsable por su propio aprendizaje y la autoevaluación caracteriza a la andragogía. Un segundo punto es la experiencia previa del estudiante. En la pedagogía hay muy poca o nula experiencia previa. La experiencia del profesor acá juega un rol crucial. En la andragogía, el estudiante aporta diferentes grados de experiencia y constituye una fuente de conocimiento y experiencia para los demás también. Los conocimientos previos acá son fundamentales. Un tercer punto es la orientación hacia el aprendizaje. En la pedagogía, el aprendizaje es un proceso de adquirir nuevos conocimientos prescritos. Los contenidos entonces tienen una secuencia de acuerdo a la lógica de las unidades a tratar. En contraparte, en los adultos, el aprendizaje debe ser relevante para las tareas del día a día y no solamente prescritos por una unidad, para resolver problemas o para realizar tareas. El aprendizaje entonces se origina de acuerdo a situaciones contextuales de la vida o del trabajo. Y por último lugar tenemos la motivación hacia el aprendizaje. En la pedagogía es principalmente extrínseca. Las notas son muy relevantes, premios, lo que voy a obtener después de haber estudiado es muy relevante, o la opinión de otros también es muy relevante. Son factores externos que van a conducir la motivación. Por otro lado, en los adultos, la motivación es principalmente intrínseca. Estudio porque quiero estudiar, porque me interesa o porque valoro los contenidos o el conocimiento que voy a adquirir. Las notas deberían importar relativamente poco. Entonces, ¿son estos principios de pedagogía y andragogía tan separados como los vemos en esta diapositiva? ¿Se mezclan a cierto tiempo? ¿Depende de la situación y del contexto para que se crucen unos con otros? Malcolm Knowles, entonces, proponía que los adultos aprendían de diferente forma que los niños. Sin embargo, a los días de hoy, esta diferencia entre andragogía y pedagogía parece ser más que nada de tipo artificial. Si bien es cierto que hay ciertos rasgos que caracterizan al aprendizaje en niños y al aprendizaje en adultos, no podemos hacer una diferencia tan tajante. Muchos de los principios pueden ser aplicados en la pedagogía y viceversa. Y es mucho más preciso pensar en un continuo de aprendizaje que se expande a través de la vida, con diferentes énfasis, problemas y estrategias en diferentes tiempos y momentos. A los días de hoy es ampliamente aceptado que la andragogía no representa en sí una teoría del aprendizaje de cómo los adultos aprenden, sino que representa descripciones de cómo se aprende. Algunos autores proponen que tal vez en el futuro pueda ser considerada una teoría, cuando haya suficiente evidencia empírica que la respalde. Por lo tanto, el mismo Malcolm Knowles explica que la andragogía es un modelo de supuestos sobre el aprendizaje o como un marco de referencia que sirve como base para teorías emergentes. De esta forma, la andragogía capta entonces una serie de características generales sobre los aprendizajes en adultos y ofrece una guía para planificar diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje con estudiantes que sean independientes y autodirigidos en cierta medida. Ahora, ¿cómo podemos aplicar en la práctica estos principios de la andragogía? Primero, es importante crear un efectivo y seguro clima de aprendizaje. Los estudiantes deben sentirse cómodos, tanto física como emocionalmente. Deben sentirse seguros y libres para poder expresarse sin temor o ser juzgados o ridiculizados. Un segundo punto es involucrar a los estudiantes en la planificación de métodos de aprendizaje y en el currículo. Este involucramiento asegura la colaboración en el proceso de aprendizaje y también crea la relevancia necesaria con respecto a las necesidades del estudiante. Se genera un sentido de adueñamiento y responsabilidad por el aprendizaje. El alumno se siente partícipe y responsable de su propio proceso de aprendizaje. Un tercer punto es que los estudiantes deben participar en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje. Esto destinado a asegurar y aumentar el valor y significancia hacia el aprendizaje y a fomentar la motivación intrínseca. También se busca fomentar la autoevaluación y reflexión y la efectiva integración del aprendizaje.
Un cuarto punto es que los estudiantes deben ser estimulados a formular sus propios objetivos de aprendizaje. Esto va de la mano con el punto anterior y también busca fomentar el control sobre su propio aprendizaje. Un quinto punto de aplicación de estos principios es que se debe apoyar a los estudiantes en la búsqueda y utilización de recursos para cumplir sus metas u objetivos. Esto conecta las necesidades del aprendizaje con recursos prácticos para cumplir con los objetivos y también busca fomentar la motivación para utilizar estos recursos para propósitos específicos. Estos recursos pueden ser distintos, como por ejemplo libros, guías, sitios web, pasantías en algún lugar, experiencias presenciales, distintos métodos de estudio, etc. El punto 6 de cómo aplicar estos principios es que se debe ayudar a que los estudiantes lleven a cabo sus planes de aprendizaje. Uno de los aspectos fundamentales de una motivación óptima es la expectativa de éxito y el sentirse competente. Por lo tanto, los estudiantes se desmotivan si las tareas son muy difíciles y no pueden lograr estos planes o sus metas. De la misma forma, exigir demasiado o poner mucha presión sin el sistema de apoyo adecuado puede llevar a perjudicar el aprendizaje de los alumnos. Y el último punto es que se debe fomentar la autoevaluación. Y este es un paso fundamental hacia el aprendizaje autodirigido, el cual requiere de una reflexión crítica sobre la propia experiencia. Ahora que ya hemos visto las características de cómo aprenden los adultos, ¿aplican estos principios ustedes en su práctica docente? ¿Creen que son atingentes de aplicarlos en su práctica? ¿Piensan ustedes que aplicar estos criterios son útiles para sus estudiantes? Les dejo esta pregunta entonces para que puedan reflexionar acerca de las diferencias entre el aprendizaje en niños y en adultos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para estar atento al segundo video de esta serie, donde veremos la teoría cognitivo-social. Nos vemos. Espérense que esto se me queda funcionando. Listo, chicos, ¿si habían escuchado esto? ¿Están ahí? Sí, señora. No, profe, pero está... ¿Cómo? Hablaron todos al tiempo, perdón. Hola. Hola, profe. Hola. Y aquí estamos, profe, pues realmente yo en lo personal no había pues revisado así como las diferencias entre los dos tipos de conocimientos y pues para mí, pues si uno lo lleva a la realidad, pues con claridad que los objetivos no son los mismos y que el aprendizaje en los adultos realmente es, el reto es mucho más grande, ¿sí? Y el reto es suplir sus necesidades. Entonces, muy interesante el video para seguir profundizando y para seguir afianzando ese trabajo de seguir transfiriéndole los conocimientos y la tecnología a los productores. Muchas gracias. Gracias, Adriana. ¿Quién más? Yo les voy a poner ese videito en el WhatsApp para que lo guarden o si lo quieren volver a ver o aquellos compañeros que no pudieron estar hoy, porque mañana vamos a empezar con un análisis del video. Pero ¿alguien más? A ver, más participaciones antes de cerrar la clase. No, profe, que el tema es interesante, pues no había visto como la forma de adquirir, digamos, los conocimientos desde la pedagogía, andragogía. O sea, como la explicación, porque obviamente pues al momento de uno escuchar, por ejemplo, lo que mencionaba en el video, digamos que se aterrizan más, digamos, conceptos que uno tiene o digamos algunas explicaciones de cómo empezar a tener esos conocimientos desde los dos puntos de vista del video, muy interesante. Muchas gracias, Xiomara. ¿Quién más? ¿Hay más? Creo que tienen afán de que terminemos rápido hoy. Bueno, chicos,
Entonces, lo que voy a hacer es dejarles el videíto en el WhatsApp para iniciar mañana pues con un análisis de lo que vimos y una explicación, pues para terminar de explicar lo que es la andragogía y lo que somos nosotros como andragogos. Esa es la palabra, nosotros somos andragogos, pero para que nos quede más fácil, somos facilitadores o mediadores, pero pues científicamente así nos denominamos. Entonces, pues por ahora dejamos aquí, mañana terminamos con el tema de andragogía, de conocimiento tácito, conocimiento explícito y otras dos cositas que nos hacen falta para terminar con la temática número 13. Comentarios, opiniones. Como que no. Estamos cansaditos, ¿cierto? Sí. Sí, un poco, profe, la verdad. Ay, claro. Ya estamos en la recta final, ya casi lo logramos. Bueno, entonces, si Dios quiere, nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Entonces, que tengan una feliz noche. Igualmente, muchas gracias. Dios te Hasta bendiga. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz Hasta noche luego, para compañeros. todos. Bendiciones. Hasta luego. Muchas gracias.